Vamos a ver, miren que estaba grabando la clase y no sé si le volví a dar, dejar de grabar porque ya no me siguió grabando. Va. ¿Qué nos dicen entonces sobre la honestidad? ¿Practica usted la honestidad en su casa? ¿Es honesto usted con sus padres o no es honesto con sus padres? Sí, nos está diciendo ahí Pineda. Muy bien, excelente. ¿Y los demás? ¿Es honesto usted, verdad, cuando devuelve los vueltos? A veces sí, nos dice Daniel. ¿Es honesto usted? Con eso tiene que ver. Aprender nosotros a ser honestos. Y eso es algo muy importante. En nuestra casa, en la escuela, mire, señor, yo no le pude entregar esta actividad, pero creo que no me puede dar más tiempo y ahí con mucho gusto se le ayuda, ¿verdad? Aprender nosotros a ser honestos. Y hay otra pregunta, vamos a ver, y ahí sí necesito que me ayude. Menciona un ejemplo donde practicaste la honestidad. ¿Alguien que nos pueda decir un ejemplo en qué momento practicó la honestidad? ¿En qué momento practicaron la honestidad? Vamos a ver ahí, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos dicen? Un ejemplo, ¿en qué momento ya ha practicado la honestidad? Creo yo que vamos a empezar, hoy es 15, ¿verdad? Tal vez nos puede ayudar ahí el número 1. Vamos a ver, el número 1. Aguilar. Señor, me dijo que tiene problemas Tiene de internet. Creo, de, o está haciendo algo, no sé, pero sí me dijo. vale. Número 2. Hola, señor. Papá, ¿algún ejemplo donde usted haya practicado la honestidad? Cuando le dan de más el vuelto y regresa lo que le dieron de más. Alguna vez dice que ahí, ¿verdad? Que a él le dieron un más vuelto y entonces él lo llegó a regresar. Muy bien. Y ese es un claro ejemplo de ser honestos. Cuando a usted me le han dado mal el vuelto, un claro ejemplo es devolverlo. ¿Por qué? Porque a la otra persona le va a hacer falta. A la otra persona, ¿verdad? Imagínense ustedes, si es alguien de la tienda, igual le va a hacer falta si se confundió, si le dio cambio para un billete de A10 y el billete era de A5. Entonces, ahí también es algo muy importante la honestidad. Bueno, ya vimos esto, ¿verdad? Acá tenemos la guía, el contexto histórico de Pedro Calderón de la Barca, el teatro durante el siglo de oro, y tenemos, ¿verdad?, el gran teatro del mundo. Acá está toda esta información en la guía para que usted la pueda revisar. Yo siempre se lo recomiendo, revise su guía, revise los apuntes en su libro. Y acá tengo yo la presentación. Ya nosotros, como todas las clases, ¿verdad? Tratamos siempre de prepararnos con una presentación sobre el tema para una mejor comprensión. Entonces, tenemos el Gran Teatro del Mundo. Ese es el tema y nuestra obra con la que empezaríamos ya la lectura mecánica a partir del día lunes. Día lunes nosotros ya empezamos la lectura mecánica con la obra El Gran Teatro del Mundo. Muy bien, vamos a iniciar. Vamos a ver el número 3. Por ahí está, a ver, saber. Hola, señor. ¿Pero que no me ayuda, mamá, leyendo esa diapositiva? Ok, señor. Contexto histórico del siglo de oro. Durante el siglo XVI y parte del siglo XVII, España vivió una época de esplendor económico y cultural, provocada por su expansión territorial y ultramarina. Los reinados de Carlos I y Felipe II consolidaron a la península como el imperio más poderoso del mundo, durante este periodo que es recordado como el siglo de oro español. Sin embargo, avanzando el siglo XVII, la mala administración de la riqueza, la cesión del poder a los válidos y participación innecesaria
La administración de la riqueza, la cesión del poder a los varios y participación innecesaria en conflictos armados provocaron una profunda crisis social y económica que se agudizó por factores tales como la división de la Iglesia Católica a raíz de la Reforma Protestante y el enfrentamiento entre científicos modernos, como Galileo y Copérnico, y los dogmas religiosos. Muy bien, muchísimas gracias ahí a la niña, ¿verdad? Que ya nos estaba hablando. Vaya. Pregunto yo, acá en esta presentación se nos da como el contexto, ¿verdad? De lo que estaba pasando durante esta época en España. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Bueno, pues primeramente voy a tener una época de esplendor. ¿Alguien sabe por qué era una época de esplendor? Ajá. ¿Por qué era una época de esplendor? Ajá, vamos a ver. Nadie. No ve nadie que me diga por qué España tenía una época de esplendor. Recordemos de que España, ¿verdad?, había conquistado bastantes colonias indígenas aquí en América, entonces, quieras o no, tenían bastante riqueza. Toda esa riqueza, ¿verdad?, ellos como que la empezaron a malgastar. ¿Cuál era la riqueza que se llevaban de acá de América? El oro, ¿verdad? Todas esas perlas preciosas, todo eso que ellos lo cambiaban por un espejo. También se llevaban las mejores pieles, las mejores plumas. Entonces ellos empezaron a llevar toda esta riqueza. Que esta riqueza, ya estando en España, ellos empezaron a tener un gran esplendor económico. ¿Qué más? Después de ese gran esplendor económico, ellos empezaron a realizar un mal uso de todos estos recursos. ¿Por qué, señor? Un mal uso. Simple y sencillamente porque ellos empezaron a malgastar. Todas esas personas de la corona española, ¿verdad? Todos ellos empezaron a malgastar por doquier, a que los llevó después a tener, ¿verdad?, un conflicto, una crisis social y económica que se empezó a agudizar. Y en esta crisis tenemos a dos personajes muy importantes, como que son Galileo y Copérnico. Pregunto, ¿ya habían escuchado hablar sobre ellos? Galileo Galilei y Copérnico. Ajá, niños. ¿O nunca habían escuchado hablar sobre Galileo Galilei y Copérnico? Ajá. Fueron dos grandes científicos de la época del siglo XVI. Entonces ellos se recuerdan de que se hablaba anteriormente también que la Tierra era plana, y ya ellos empiezan a mencionar que no, que la Tierra era redonda, empiezan a hacer grandes descubrimientos científicos en la física, en medicina, entonces, y ya empezó a haber como un cierto contraposición con todos esos dogmas religiosos. Ya empieza la ciencia, ya empieza a crecer, y con estos dogmas religiosos, ¿verdad?, como que hubo una crisis, vino a agudizar lo que estaba pasando en España. Vamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ver si el número 4, Priscila, nos ayuda. Hasta este momento solo el número 1, ¿verdad?, no nos ha contestado. Vamos a ver el número 4. Número 4. Aquí, señor. Vale, muy bien, mamá. ¿Cree que no nos ayuda a leer esa presentación? Ok. Dice, ante esto muchas personas reaccionan por pesimismo, otras se entregan a una vida frívola y llena de ilusiones. Los españoles percibían que el mundo era un conjunto de falsas apariencias, que la vida humana es como un sueño o como un escenario en el cual las personas simplemente son actores que representan un papel. La profundidad de las crisis se manifestó también en el arte, lo cual
lo cual produjo obras de gran calidad en todos los ámbitos. Por ello, en el siglo en el siglo 17. XVII y parte del siglo XVIII son llamados siglos de oro. El movimiento predominante en el siglo XVII se denomina barroco. Denomina barroco. Su nombre significa deforme y recargado. Muy bien, excelente. Muchísimas gracias ahí a Priscila, ¿verdad? Entonces, estamos viendo que ya las personas empiezan a reaccionar ya con pesimismo, con ese pesimismo de la vida, ¿verdad? ¿Por qué vivo? Ya se ve más una vida frívola, una vida también de algunas personas que iba a estar llena de ilusiones. Entonces se empiezan a dar cuenta muchas personas de que el mundo puede tener muchas falsas apariencias. Que las cosas no van a ser tal y como son, que existe lo bueno, que existe lo malo, ¿verdad? Y incluso se empiezan, algunos, ¿verdad? Empiezan a ver la vida como un sueño. Acá está, mire, la vida humana es como un sueño. Algo, ¿verdad? Que podría ser o no podría ser real y ya se empiezan a cuestionar. Entonces, todas esas preguntas, toda esa etapa por la que están viviendo las personas, empiezan a jugar un papel muy importante en la literatura, porque cuando las personas empiezan a cuestionarse, también en la literatura, ¿verdad? Empiezan a plasmar y es así como nace gran calidad de obras, esas grandes, famosísimas obras, ¿verdad? A partir de todo, por toda esta etapa por la que la sociedad está pasando. Y dice que uno de los movimientos más importantes fue el barroco. ¿Alguien me puede decir en qué consistía el barroco como movimiento literario? No sé si a ustedes ya les había puesto yo las imágenes del barroco. Si no, veamos, ¿verdad? Nada más nos centramos durante el barroco, no solamente fue arquitectura, sino que fue en las artes, en las pinturas, hubo innovación en la mayoría de los ámbitos, en la ciencia, en la física. Si usted se fija, en la arquitectura dieron un gran avance. Mire estas majestuosas iglesias del movimiento barroco. ¿Qué les encantaba a los barrocos? Allá ya lo decía la presentación, ese uso excesivo de adornos. Eran bastante visuales en cuanto a la arquitectura. Si usted no, mire, fíjese cómo es esta arquitectura, cada uno de esos detalles, ellos lo veían muy bien. Entonces, no solamente iglesias, sino que también palacios. Vamos a ver acá está por dentro. Miren por dentro, ¿verdad? Todas esas hermosas pinturas. Entonces el arte o la arquitectura barroca se centró en eso, en cada uno de los detalles. Y el movimiento barroco le gustaba el uso exagerado de adornos, pero no se centró solamente en la arquitectura. Veamos los jardines barrocos que son maravillosos. No sé si usted ya sabía, mire qué esplendorosos cada uno de estos jardines. Son bellos, son hermosos. Ya en estos jardines se empezaron a mezclar todas esas figuras geométricas, ¿verdad? Había una mezcla entre semicírculos, círculos, rectángulos, cuadrados, y si no, fíjese bien en toda esa simetría de cada uno de estos hermosos jardines, porque sí, los jardines eran hermosos. Miren acá, y vámonos un poco también a lo que son las artes. Artes plásticas quizás le verán. Miren en las pinturas barrocas, aquí tenemos bastantes. Mire, todo era hermoso. Los colores que utilizaban ya eran colores más vivos, colores más encendidos. Entonces, si usted se fija, durante esta etapa en la que estamos, vamos a leer la obra, la del Gran Teatro del Mundo,
a pesar de que estaban viviendo una profunda crisis, pero las personas empezaron a producir y a producir calidad. Mire, acá dice que barroco significa reforma y recargado. Si usted se fija, había bastantes cosas que van a recargar. Veamos acá un poco de las características del barroco. Vamos a tener fuerza expresiva que desea impresionar. ¿Usted cree que toda esa arquitectura deseaba impresionar? Ajá. Pregunto. ¿No habéis logrado ver? Espero yo que estamos poniendo atención. Esa arquitectura maravillosa, ¿usted cree que era para impresionar, sí o no? Ajá. Uy, ¿será que no nos están poniendo atención? Les acabo de pasar unas imágenes sobre la arquitectura. Vaya, yo voy a seguir preguntando porque como no me contestan, estará Fátima. Fátima Melissa, que aquí dice que me ha faltado el 9 y el 13. ¿Estará este día por acá? No, otro día me faltó. Vamos a ver. Deras Fuentes, ella sí. Por aquí vi yo que estaba. Ella nunca falta. Vamos a ver, Deras. Sí, señor. Pregunta, mamá. ¿Será que esa arquitectura que veíamos la utilizaban las personas para impresionar? ¿Qué opina usted? Pues yo creo que sí. Sí, así es, mamá. Así es, lo utilizaban para impresionar, que las personas cuando ven toda esa majestuosidad, ¿verdad? Se quedaran admiradas. Pregunto a todos los niños de octavo, de noveno B. ¿En nuestro país tendremos arquitectura barroca? Ajá. ¿Ustedes creen que en nuestro país En esculturas de aquí de El Salvador, Ajá. sí podría haber. Podría ser el monumento del Salvador del Mundo, no sé, podría ser. Ahí ya vamos con No la sé. escultura, vaya, muy bien. Ya, y fíjense que ya en la escultura barroca, otra cosa que también ya no se ven así como que cuadrados, sino que ya se ve el hombre como que más perfecto. Las esculturas ya llevan, ¿verdad? Y van marcando cada uno de los músculos. Entonces, personas guapas, perfectas, la belleza, los barrocos en eso se enfocaban. Y a ellos les gustaba impresionar, excitar cada uno de esos sentidos por medio de lo visual. Si usted ya ha tenido la oportunidad, no sé, me imagino yo que ya más de alguno de ustedes ha visto alguna vez el Palacio Nacional, el Teatro Nacional. Y si han tenido la oportunidad de entrar, ¿verdad? Nada más por fuera, por si usted no ha podido entrar, ver esos pilares, todos esos pilares y cada uno de los detalles. Entonces sí, en nuestro país incluso tenemos varias iglesias católicas con estos detalles impresionantes de este movimiento. Luego dice que excesivos adornos, usted los ve claro, todos esos adornos que se pueden ver son súper pequeños, pero cada uno de ellos, ¿verdad?, cumplen con una función. Ya en la literatura nosotros vamos a ver metáforas complejas, es por eso que este tipo de literatura cuesta entenderla. ¿Por qué, señor? Porque ya tiene metáforas muy complejas, ya tiene un vocabulario elevado, complicado juego de palabras. Imagínese usted en esta literatura, complicado juego de palabras. Por eso esta obra es muy corta, el Gran Teatro del Mundo, pero a lo que yo lo llamaría a cada uno de ustedes es de que puedan ir súper despacio, buscando cada una de esas palabras que no encuentran, de esas palabras que a ustedes se les resulta difícil entenderlas, para que podamos comprender la obra. También dice énfasis en los contrastes, es decir, junta lo pequeño y lo grande. Al barroco le encantaban esos contrastes, lo bueno, lo malo, la luz, la oscuridad, la vida, la muerte.
lo refinado y lo grosero. Entonces, también, ¿verdad? Ellos hacían bastante uso de este hermoso contraste. Dice que es un medio para que el artista exprese su ingenio y destreza, para que el artista se pueda expresar. Es uno de los movimientos en los cuales tanto la literatura, la plástica, la música y los artistas dan rienda suelta al virtuosismo y posee intenciones religiosas y filosóficas, ¿verdad? Entonces, en esto consistía este movimiento barroco, que desde mi punto de vista es uno de los más hermosos, ¿verdad? Avanzó bastantes partes, no se quedó únicamente en la literatura. Y sí, es bastante, bueno, a mí yo que considero que es uno de los movimientos que más me gustan en cuanto a la literatura. No sé qué vaya a decir usted después de haber visto esas impresionantes imágenes. Muy bien. Entonces ya vamos a empezar a hablar, ya veíamos todo el contexto histórico que se estaba dando en España y hoy vamos a empezar a hablar ya un poco de la obra en sí. Vamos a ver. Flores Pinedo. Flores. Dígame, señor. ¿Cree que no nos ayuda, mamá, a leer la diapositiva, por favor? Bueno, el teatro durante el siglo de oro. El teatro barroco se caracteriza en general por el uso de un lenguaje complejo, rico en imágenes. Buena parte de la riqueza del género se debe a Lope de Vega, un autor de asombrosa fecundidad literaria. En general, el teatro del siglo oro se caracteriza por desarrollar una gran variedad de temas, desde religiosos, filosóficos y cuadros de costumbres de la época hasta asuntos históricos o legendarios. Dar un tratamiento vital de los temas, eso implica que las grandes preocupaciones de la época eran abordadas con profundidad a través de personajes complejos. Desarrollar capacidad de adaptarse tanto al público culto como al popular. Usar el verso clásico como forma expresiva principal. Esto supuso una ruptura con el teatro tradicional. Muy bien, ahí, ¿verdad? Muchísimas gracias ahí a Adriana. Vaya, ¿qué se nos decía acá? ¿Qué tipo de teatro se está dando en esta época? Bueno, pues vamos a ver un tipo de teatro complejo, muy complejo. Y ahí dice que va a ser rico en imágenes. Y esto se va a deber a más que todo a Lope de Vega, ¿verdad? Un autor de asombrosa fecundidad literaria. ¿Qué pasa en la literatura que se está produciendo en este siglo? Bueno, pues en primer lugar dice que desarrolla una gran variedad de temas. Si usted se fija, no nada más se van a enfocar en los temas religiosos. El autosacramental que nosotros leeremos se enfoca parte en temas de religiosos, pero también tocan, ¿verdad? Otros temas. Dice filosóficos, esas preguntas, ¿verdad? Existenciales, ¿existe vida después de la muerte? Toda esa filosofía. Y cuadros de costumbres de la época. Ahí, ¿verdad? Todas esas costumbres que presentaban durante las personas en este siglo, hasta asuntos históricos o legendarios. También tenemos de que durante esta etapa vamos a tener un tratamiento vital de los temas. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que ya esas grandes preguntas existenciales, esas preguntas que están sin sentido, que muchas veces no tienen respuestas, lo van a abordar personajes ya muy complejos y tenemos que tener cuidado con ese tipo de literatura para no confundirlo. Es por eso que yo les digo, vayamos despacio en las lecturas. En la lectura no vayamos a la carrera solo porque yo ya quiero terminar, pero si usted lo hace leer solo por leer porque ya quiere terminar, entonces puede que usted no lo entienda. También dice que usan el verso clásico. Y ellos, ¿verdad? Rompieron bastante con lo tradicional. Veamos
sobre el teatro del siglo de oro, este video. En este capítulo vamos a hablar del teatro del siglo de oro. Como ya hemos visto antes, a pesar de la crisis económica, política y social, el siglo XVIII pasó a la historia como el siglo de oro del arte y la cultura española. El teatro fue su máximo exponente. En algunos sitios, como por ejemplo en Portugal, el teatro fue prohibido. En Francia solo existía el teatro cortesano y en Inglaterra y España es donde triunfó realmente el teatro popular como un espectáculo de masas. Eran el género literario más popular entre la sociedad de la época y todos los grupos sociales iban a disfrutar de las obras de teatro. Los autores más destacados eran Lope de Vega y Calderón de la Barca. Y en las obras representaban la sociedad de la época. Los temas más destacados eran el amor, el honor, la honra y la justicia. El lugar de representación eran los corrales de comedia, que eran unos patios internos. Al principio todos los actores eran hombres, pero a partir de 1750 las mujeres participaron en él, aunque debían estar casadas. Y los géneros más representados eran la comedia y el drama. Eran de muy larga duración y entre una obra y otra había unas obras cómicas breves llamados entremeses y también música para amenizar la espera. Los hombres y las mujeres veían el teatro separados, no estaban juntos, se pagaba entrada por asistir a la obra y la compañía se quedaba con un 20% del total de la recaudación. Realmente era un instrumento de propaganda, porque era la diversión más importante del pueblo. Era para todas las clases sociales, pero estaba sometido a la censura y a críticas de los moralistas. Y se utilizó para transmitir la ideología del poder monárquico. Era una actividad profesional y un negocio lucrativo. Esto era un corral de comedia donde se representaba que era una especie de patio interno de las casas. Aquí tendríamos el patio para las clases populares que estaban de pie, los mosqueteros. El espacio para los sabios y críticos, que era la parte delantera, y estaban sentados. El espacio para los músicos. El escenario, donde había un apuntador que estaba oculto y el que dictaba la obra si se le olvidaba el papel al actor. La zona fondo, para las mujeres, que era la cazuela. Las zonas laterales para la nobleza y la burguesía, que eran los palcos y los aposentos. La temporada de teatro se iniciaba el domingo de Resurrección y finalizaba el miércoles de ceniza. Por tanto, había una pausa que eran las fechas religiosas relacionadas con la Semana Santa en la que no podía haber teatro. Y siempre el horario era con luz solar. En invierno empezaba a las 3 y en verano a las 4. Y la obra duraba de 4 a 5 horas. Dentro del teatro tenemos una especialidad que es el teatro cortesano, que es una variante más clásica del teatro. Y se representaba en iglesias y palacios, en lugares más lujosos, lógicamente. Además, la escenografía era más complicada que la de los corrales y el espectáculo predominaba sobre el texto literario. Los actores eran profesionales y los espectadores eran nobles y reyes, o la alta burguesía. Y lo que hacían era representar vidas de santos. En definitiva, era un teatro exclusivo para clases sociales pudientes. Lope de Vega fue el renovador del teatro, ya que propuso una nueva forma teatral para diferenciarse del teatro clásico. Fue el iniciador de esta tendencia y en 1609 cambió la forma de hacer teatro porque compuso el arte nuevo de hacer comedias, que es una breve e irónica obra en la que explicaba su concepción teatral para defenderse de sus detractores. Según él, una comedia debía tener 3 fundamentos: imitar las acciones de los hombres, retratar las costumbres y dar gusto al público de cualquier condición social. Tuvo mucho éxito y lo que hicieron los demás escritores fue imitarle, lógicamente. Estamos hablando de un actor muy prolífico, se le atribuyen más de 1500 comedias, aunque hoy solo conocemos 400. Y es conocido por el Fénix de los Ingenios y monstruo de la naturaleza. En definitiva, convirtió el teatro en un fenómeno cultural de masas. Las características de su teatro son las siguientes. Hay un predominio de la acción basada en la intriga para mantener la atención de los espectadores. Están escritos en verso con métrica variable. Mezclaba lo trágico con lo cómico. Respetaba las unidades del lugar y tiempo
Adecuaba el lenguaje a las personas que intervenían, es decir, según su condición y clase social, tenían un lenguaje u otro. La acción se desarrollaba en 3 actos: el planteamiento, el nudo y el desenlace. Los finales solían ser siempre felices y las obras incluían bailes y canciones populares. Además, los temas tratados eran principalmente la honra y las acciones virtuosas. Y esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharme y espero que te haya servido de ayuda. Era un video muy bonito y en el que estaba también bastante explicado en lo que se basó, ¿verdad? Pedro Calderón de la Barca, todo ese contexto. Nos explicaba también cómo eran los teatros en ese entonces, ¿verdad? Dónde estaban situadas las personas, los críticos, ahí los de la banda. Entonces, es un video que está muy bonito porque ya está explicado y resumida la clase de este día. No sé si hasta este momento, hasta acá, alguien tiene alguna pregunta para poderlo ayudar. Vamos a ver, voy a dejar de proyectar algún niño que me pueda decir, mire señor, yo no entendí esto, alguna pregunta o alguna duda. Ajá, vamos a ver, ¿alguna duda, niños? ¿Dudas, consultas? ¿O todo bien, todo claro? Vamos a ver. Se me quedan calladitos y yo no sé si me están poniendo atención. Yo necesito saber si alguien tiene alguna duda o si todo está claro. Ahorita todo claro, sí. Vale. Y Daniel, ¿verdad? Ya nos está diciendo que está todo claro. Esperaría yo que también con los demás, porque yo cuando se me quedan calladitos, yo me imagino yo que quizás no prestan atención. Y fíjense de que es muy importante que usted, ¿verdad?, pueda aprender en cada clase que nosotros los maestros les damos, porque me le van a servir. Por ejemplo, hoy hemos hablado sobre el barroco y eso usted lo va a ver en primer año. Entonces, son temas, ¿verdad?, muy importantes. Vamos entonces a continuar, ya que nos dicen de que está todo claro, vamos a ir a ver ya el teatro de Pedro Calderón de la Barca. Ya en el video también, ¿verdad?, se nos hablaba un poco sobre él. Imagínense que escribió más de 1200 obras. Escribió bastante este señor, ¿verdad? Y dice que Calderón recoge en su teatro preocupaciones que atormentaban a las personas. ¿Cuáles eran esas preocupaciones, señor? La fugacidad del tiempo era, ¿verdad?, una de las preocupaciones en ese momento de los que más se estaba hablando. El sentido de la vida, el uso del poder, la justicia, la muerte, el más allá y el honor. Y si yo le preguntara a ustedes cuáles son las preocupaciones que se están dando en estos momentos, en la época actual, siglo XXI, ¿cuáles son las preocupaciones? ¿Cuáles son las preocupaciones que tenemos en la actualidad, en el presente? Acá se dan las preocupaciones de las personas del siglo XVII, que ahí se veía, ¿verdad?, lo del tiempo que se pasa volando. Si usted se fija también, yo siento que hoy en día, ¿verdad?, que hace que empezamos el año escolar, ya vamos a mediados, ya estamos en julio, ya en agosto, ¿verdad?, ahí como que tenemos 2 semanas de clases más, luego vamos a las vacaciones agostinas. Ya regresando de las vacaciones agostinas, tenemos una semana más de clase y luego vamos a los exámenes, estaríamos finalizando y si usted se fija, el tiempo va volando. Y ya después ingresaríamos al último periodo, el tiempo va volando. Vaya, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que más tenemos también? Dice el sentido de la vida, el uso del poder. Pero tenía yo esa pregunta, ¿cuáles son las preocupaciones en la actualidad? Vamos a ver qué es lo que nos dicen los niños. ¿Cuáles son esas preocupaciones en la actualidad? ¿O será que ya no existen preocupaciones? Ajá. Vamos a ver, 9º grado. 9º grado B. ¿Cuáles son esas preocupaciones que se dan?
o ya no existen. Entonces, vamos a ver que ya no me contestan. Yo necesito saber cuáles son las preocupaciones que tienen las personas en el tiempo presente. Le voy a ayudar nada más con una. Yo necesito que usted también participe. Le voy a ayudar con una de esas grandes preocupaciones. Excelente, a eso iba, ¿verdad? Son la pandemia. ¿Cuándo va a terminar la pandemia? Muy bien, excelente, ¿verdad? A algunas personas también les preocupan enfermarse de COVID. Todavía no se sabe cuántas veces se puede llegar a enfermar uno, ¿verdad? Del COVID. Si ya le dio, si les puede regresar, si en algún dado caso, ¿verdad? Sale al súper, usted sabe que ahí se puede enfermar, en el colegio, esperemos que no, pero usted se puede enfermar, en su casa, si lo llegan a visitar, usted se puede enfermar, si va a una reunión familiar, usted se puede. Entonces, la mayoría de las personas andan con ese estrés sobre la pandemia. ¿Cuál sería otra preocupación? Imagínense las personas, ¿verdad? Que son de escasos recursos, que no tienen la alimentación diaria, sino que les toca andarse rebuscando. Serían otras preocupaciones. La falta de empleo, muy bien, excelente. La economía, ¿verdad? De que todas las cosas están caras, la luz ha crecido, viene cara, la gasolina está cara, si usted no tiene subsidio de gas, ¿verdad? El gas está caro. Preocupaciones también es quedarse sin trabajo, y todas las personas que se quedaron sin trabajo durante la pandemia también fue bastante difícil. Y ahí, ¿verdad? Donde empiezan a ver. Entonces vino Pedro Calderón de la Barca, empezó a hablar sobre las preocupaciones que estaban viviendo en ese siglo. Y ya veíamos que también, hoy en pleno siglo XXI, también se tienen preocupaciones. Algunos les preocupaba también la muerte. Yo creo que también en la actualidad hay personas, y más los padres, ustedes quizás no es tanto, pero hay algunos padres a los que les preocupa fallecer, ya que la muerte no avisa. Se puede estar hoy hablando y ya en la tarde alguien, ¿verdad? Puede fallecer, uno no sabe nada, pero sí la muerte, ¿verdad? También es un tema de preocupación. Y más que todo, ya les comentaba yo, para esos padres a los que no les gustaría dejar a sus hijos solos, a los que no les gusta, que se preocupan por el futuro de cada uno de sus hijos. El más allá, ¿verdad? Hay muchas personas que se preguntan si existe el más allá, qué va a pasar después de la muerte, si ahí se acaba todo. Muy bien. Entonces viene Calderón y él se empieza a destacar no solamente en tragedias, no solamente en comedia. Acá vemos algunas de las tragedias que él escribió: La vida es un sueño, A secreto agrario, Secreta venganza, El médico de su honra. Y también vemos algunos dramas: El alcalde de Zalamea, algunas comedias, ¿verdad? La dama duende, No hay burlas con el amor, y tenemos estos autos sacramentales, que ahí está la obra en estudio, de la cual nosotros estaríamos hablando en los proyectos STEAM, que tenemos el Gran Teatro del Mundo, el Gran Mercado del Mundo y la Cena del Rey Baltasar. Muy bien, en esto es lo que empezó a destacarse, ¿verdad? Calderón de la Barca. ¿Y qué pasa con nuestra obra en estudio? Vamos a ver número 8. Hola, señor. ¿De qué no nos ayuda, mamá, leyendo esa diapositiva? Solamente que nos lea, mamá, la diapositiva ahí, que la lea nada más. Bueno, el Gran Teatro del Mundo. Este auto sacramental fue representado por primera vez en la festividad del Corpus Christi de 1641. La obra es un teatro dentro del teatro. Autor llama a mundo para que sirva de teatro en el cual las personas han de representar sus vidas. Autor convoca a los personajes para asignarles sus papeles: rico, pobre, rey, labrador, hermosura, discreción y niño.
El tema predominante es la vida como una representación teatral en la que los humanos son personajes que deben actuar según lo provisto. Esto se ve sostenido por otros temas existenciales, como el sentido de la vida, la fugacidad del tiempo y la muerte, durante una vida humana en la que se enmarcan los problemas humanos, el poder, la miseria, el hambre y la pobreza. También está detrás de la obra la convicción de que la muerte es salir de escena y despertar a la vida verdadera. Muy bien. Y de esto es lo que se nos está hablando en la obra. Va a existir una persona que se va a llamar autor, ¿verdad? Va a existir el teatro, va a existir el autor. Y ya, ¿verdad? El autor empieza a llamar a las personas y les empieza a dar un papel. ¿Cuál es el papel que va a estar desempeñando cada persona? Fíjense que es una obra con temas bastante complejos, por eso yo les digo, léala despacio. No vaya a leerla a la carrera y si es posible, léala la primera vez, la segunda vez y una tercera vez. Recordemos que el proyecto STEAM es en grupos. Nosotros estamos trabajando en grupos. El tema predominante va a ser la vida, ¿verdad? Y la vida se va a representar, valga la redundancia, como una presentación teatral. ¿Y qué va a pasar? Bueno, pues simple y sencillamente la muerte. ¿Qué va a pasar cuando alguien se muere? Entonces ahí nos dice, miren, ya después que dentro de la obra, en el Teatro del Mundo, una persona se muere al salir de la escena, entonces ella va a despertar y ya estaría despertando a la vida verdadera. Así como que después de que nosotros, cada uno de nosotros nos muramos, estaríamos despertando a la vida en sí. De eso nos hablaba, ¿verdad?, Pedro Calderón de la Barca. Y vamos a tener ciertos personajes dentro de esta obra, personajes, ¿verdad?, que todavía, personajes icónicos, el rico, esa persona que lo tiene todo, esa persona que va a tener, ¿verdad?, comodidades, vamos a tener el pobre, de que difícilmente puede salir de su pobreza, de que no va a tener posibilidades para poder sobresalir. Vamos a tener al rey, esa persona que es la que manda, esa persona es la que va a dictar, ¿verdad? Vamos a tener un labrador, esa persona que va a cultivar la hermosura. Entonces vamos a tener diferentes personajes dentro del gran teatro del mundo. Es muy importante, ¿verdad?, que cada uno de nosotros no se nos vaya a confundir dentro de la obra. Va a haber un teatro, después va a haber a un autor, que ese autor, ¿verdad?, es el que les va a ir dando los personajes. Mire, usted va a ser el rey, usted va a ser la abad. Vamos a ver un video, pero yo que con eso es lo que vamos, con un video, sí, aquí está. Pero yo que pongamos atención. Por vuestra vida, Señor, que aunque soy hijo de Adán, que no me deis este afán, aunque me deis posesiones, porque tengo presunciones que de ser grande holgazán. De mi natural infiero con ser tan nuevo, Señor, que seré mal cavador y seré peor quintero. Si aquí valiera un no quiero, dijérale, más delante de un autor tan elegante, nada un no quiero remedia, y así seré en la comedia el peor representante. El auto sacramental, el gran teatro del mundo, escrito por Calderón seguramente entre 1630 y 1635, muy próximo por tanto a la vida sueño, se inscribe como esta comedia en lo que podemos considerar la estética barroca dentro del teatro. A esa estética responde la conformación de la arquitectura del texto dramático, su escenografía, su lenguaje y la jerarquización de los personajes, escenas y acciones.
acción. Igualmente satisface el que bien al pobre hace con afecto, alma y acción, como el que hace al rey. Son iguales este y aquel en acabando el papel. Haz tú bien el tuyo y piensa que para la recompensa yo te igualaré con él. No porque pena te sobre siendo pobre, es en mi ley mejor papel el del rey. Si hace bien, La idea no procede de una invención calderoniana, pues se trata de un concepto moral que estaba en el ambiente de la época, el de que la vida es un teatro, que dura tan poco como la representación de la obra, y que lo importante no es su duración, sino cómo se represente esta. Dicho concepto ya estaba en Séneca, en Epicteto y en toda la tradición clásica hasta el Renacimiento. Lo que sí es una verdadera invención, casi diríamos que una idea luminosa, es el haberle dado una forma dramática y teatral. pues morir y nacer. Estar siempre prevenido. En esto consiste la verdadera originalidad del autor y su auténtico genio. Su proyección posterior en el mundo entero así lo atestigua. ¿Qué esperamos? Vamos al teatro. ¡Vamos! ¡Ahora bien! ¡Que Dios es Dios! La obra está compuesta de 4 o 5 momentos fundamentales que podríamos resumir así. 1. El autor explica al mundo la labor de su creación y los fundamentos teológicos de la misma. Se trata, pues, de un prólogo intemporal o planteamiento de la acción. ¡Tú, el mundo! Que naces como el fénix y en la fama de sus mismas cenizas. ¿Quién se llama? En tu adentro, en este globo que esconde dentro, a las vistas. ¿Quién te saca de ti? ¿Quién te la mueve? Es tu autor soberano. De mi voz un suspiro, de mi mano un rasgo es quien te informa que a tu oscura materia le da forma. 2. Los personajes se presentan al mundo, quien les da los trajes para la representación escénica de la comedia. Pues cómo vienes tan vana a representar al mundo. En este papel, ¿Quién es? la figura humana. Cristal, carmín, nieve y grana, unas sombras y bosquejos que te aceiten entre reflejos. ¿Qué papel es tu papel? Es un papel la aflicción, es la angustia, es la miseria, la tristeza, la afecta, la desdicha, la pasión, el dolor, la compasión, el suspirar, el gemir, el padecer, el sentir, importunar y rogar, el nunca tener que dar, el siempre haber de pedir, el desprecio, la esquivez, el maldón, el sentimiento, la vergüenza, el sufrimiento, la hambre, la desnudez, el llanto, la mendiguez, la inmundicia, la bajeza, el desconsuelo y pobreza, la sed, la penalidad. Y es la vil necesidad, que todo esto es la pobreza. A ti nada te he de dar, que el que atienda al pobre vive, nada del mundo recibe. Antes te pienso quitar esta ropa, que hace andar desnudo, para que hasta yo quitarme los segundos. 3. Tiene lugar esta o nudo de la acción. Darme por Dios pausa. Decidme, fuente, pues que mis espejos sois. ¿Qué ganas me están haciendo? ¿Qué rizos me están mejor? No me veis. Necio, no miras que es vana tu pretensión. ¿Por qué ha de cuidar de ti quien de sí se descuidó? Rey de este caduco imperio, cese tu ambición, que en el teatro del mundo ya tu papel se acabó. 4. Terminada la comedia, el mundo quita todos sus trajes. Mírate a ese cristal. Llame mi
5. Los personajes se dirigen al mundo para presentarse ante el autor. El desenlace del auto se realiza de nuevo en un ámbito intemporal, como al principio. De una suerte. Puesta la cuna boca arriba, recibe al hombre. Y esta misma cuna, vuelta al revés, la tumba suya así. Si cuna os recibí, tumba os despido. Ya que tan tirado el mundo de su centro nos arroja, vamos a aquella gran cena que en premio de nuestras obras nos ha ofrecido el autor. Tú también, tanto valores y poder te vas delante. Tan pronto de la memoria que fuiste vasallo mío, mísero mendigo, porra. Ya ha acabado el papel. Vale, lo vamos a dejar hasta ahí. Espero yo que se hayan interesado por la lectura. Voy a dejar de proyectar. Es una lectura bastante bonita. Imagínense ustedes, ¿verdad? Cómo juega Calderón de la Barca al momento, ¿verdad?, de poder crear. Hay una persona, ¿verdad?, que se encarga de eso, de que es la que le va a dar los personajes. Pregunto, ¿hay alguna duda o hay alguna consulta hasta este momento sobre el tema, sobre la obra en estudio? Recordemos que esta obra es una de las más importantes porque vamos a trabajar nuestro proyecto STEAM y además de eso va a ser en grupo. Nosotros tenemos la primera actividad, ya también se les va a dar tiempo dentro del bloque de clase. Yo voy a hacer las sesiones también de los niños, ¿verdad? Vamos en una videollamada, ¿verdad? Yo voy a hacer las pequeñas secciones para que nos podamos ir reuniendo en grupo, porque sí se les va a dar tiempo. ¿Hay alguna pregunta, alguna duda hasta este momento? Ajá, ¿alguna pregunta, dudas, consultas sobre el tema? ¿O todo bien? ¿Todo claro, señor? Ajá. Vamos a ver. ¿Preguntas, niños? Niños, ¿alguna pregunta? No, señor, claro, por ahorita. Muy bien. Y con eso, ¿verdad? Nosotros estaríamos en la última diapositiva de la presentación. Con eso nosotros estaríamos terminando. Pero hoy vamos a pasar a los ejercicios. Entonces, por eso les preguntaba yo si alguien tiene alguna duda. Y si no hay alguna duda, ¿verdad? Nos vamos a pasar a los ejercicios. Nos vamos a ir al libro. En el libro nos vamos a ir a la página 158, por favor. Todos en la página 158. Se lo voy a pedir, por favor. Página 158. Y vamos, ¿verdad?, a contestar cada una de esas preguntas que ahí nos aparecen. Ahí lo vamos a contestar. Página 158 del libro, así que le voy a pedir de que no se me atrase, ¿verdad? Acá tengo yo también, miren, un fragmento del Gran Teatro del Mundo. Esto nada más es un pequeño fragmento, ¿verdad?, de lo que consiste la obra. Y aquí nos dice, miren, creo yo que estoy proyectando para todos. Dice, sale el rico, pues prodígamente el cielo haciendo poder me dio, prodija se gaste lo que las delicias son. Si usted se fija, el tipo de lenguaje es un tipo de lenguaje elevado. Yo por eso les decía, acá hay que hacer una doble lectura, una relectura, para que nosotros no podamos tener problemas al momento de leer la obra. Dice, nada me parezca bien, que no lo apetezca yo. Registré mi mesa cuánto ocurre o vuela veloz. Sea mi lecho la esfera de Venus y en conclusión la pereza y las delicias, gula, envidia y ambición. Hoy mis sentidos poseen. Imagínese usted, ¿verdad?, lo que está diciendo el rico acá en escena. ¿Verdad? Por ser una persona rica, ¿verdad?, va a estar lleno de pereza, de delicias, va a poder comer lo que él quiera,
la envidia, la ambición que van a sentir los demás por el papel que le tocó jugar en esta vida. Y de ahí tenemos para también el labrador. Dice, ¿quién vio trabajo mayor que el mío? Es difícil ese trabajo, ¿verdad? El de labrador, el de estar en pleno sol. ¿Por qué? Porque se está quemando su piel, el sudor, ¿verdad? Entonces el de labrador es un papel muy difícil. Yo rompo el pecho a quien el suyo me dio, dice, porque el alimento mío en esto se me libró. Mas pues yo trabajo y lo sudo, los frutos de mi labor. Me ha de pagar quien los compre el precio que quiera yo, pero muy hinchado yo, entonces, ¿qué podré hacer? Ahí, ¿verdad? ¿Cuál es ese papel del labrador? Ahí está la ley, dice que canta, obrar bien, que Dios es Dios. La discreción, como el punto no oíste, labrador, como sordo a tiempo soy. Sale el pobre, dice, y ya el pobre, ¿verdad? Es otro de los papeles difíciles dentro de esta obra. Ahí dice, ¿de cuántos el mundo vive? ¿Quién mayor miseria vio que la mía? Aqueste suelo es el más dulce y mejor lecho mío, que aunque es todo el cielo pabellón, suyo descubierto está a la escarcha y el calor. Y acá está, ¿verdad? Una imagen. Recordemos que ustedes me van a presentar a mí un video y en ese video le pueden poner imágenes. Esta imagen está bonita, miren. Le van a ir poniendo imágenes, ¿verdad? Está la persona que es la más importante y están cada uno de los personajes. Usted no quiere que salir usted en el video, entonces nos puede poner la voz, pero la puede poner diapositivas de fondo y ahí se las tiene que ingeniar. Recordemos que es un trabajo grupal. Todos los del grupo tienen que salir. Es un trabajo grupal. Sigue el pobre, la hambre y la sed me afligen, dadme paciencia, mi Dios. Ya después está el rico, dice, ¿qué haré yo para ostentar mi riqueza? El pobre, ¿qué haré yo para sufrir mis desdichas? La ley, obrar bien, que Dios es bien. El pobre, ¿cómo esta dice, ¿cómo esta voz consuela? El rico, ¿cómo cansa esta voz? Imagínense la perspectiva que cada tiene uno de ellos. Aquí se puede ver ese contraste, lo que piensa el pobre y lo que piensa el rico. Sale el rey, dice, el rey, a mí dilatando imperio, estrechos límites son. ¿Cuántas contiene provincias? Esta máquina inferior. ¿De cuándo circunda el mar y de cuándo alumbra el sol? Soy el absoluto dueño, soy el supremo señor. Los vasallos de mi imperio se postran donde voy, como he de menester yo en el mundo. Y aquí, ¿verdad? Está el rey, el que todo lo tiene esas tierras, ahí dice lo de las provincias, ¿verdad? Y ahí dice la ley, obrar bien, que Dios es Dios. Y aquí está el mundo. A cada uno va diciendo el punto lo mejor. Y así es, ¿verdad? Cómo está lo de la obra. La hermosura también ahí aparece. Este es un fragmento de la obra en estudio. ¿Qué tenemos que leer? Vaya, vamos a continuar entonces. Vamos, no sé si ya todos tienen su libro. Vamos a empezar a contestar las preguntas de la página 158. ¿Qué página, señor? 158. Vamos a ver. Ya abrimos nuestro libro en la página 158. Dice la número 1, transcribe fragmentos de la obra de Calderón que denotan presencia en estos aspectos. El sentido de la vida. ¿Dónde usted puede encontrar el sentido de la vida? Dentro de la obra. Y yo creo que le voy a volver a proyectar. Le voy a proyectar el gran fragmento del mundo para que usted pueda decirme dónde encuentra el sentido de la vida dentro de ese fragmento.
Sí, porque acá no está en el libro, solamente está el contexto histórico, el teatro del siglo de oro, el teatro de Pedro Calderón de la Barca, pero ya no se nos está presentando, ¿verdad?, las respuestas. El sentido de la vida. Para proyectar, ¿dónde ustedes encuentran el sentido de la vida? Vamos a ver dónde está el sentido de la vida acá, en este fragmento, dónde la podemos encontrar. Leámoslo, por favor. Número 1, Berta, ¿verdad? Ella sí, ahí también nos estaban mencionando ahí en el grupo de docentes que no se iba a conectar. El número 5 ya vino. Vamos a ver el número 5. No, tampoco, le quedé una asistencia. Número 9. Número 9. Estoy pasando lista. Si usted no contesta, me le va a quedar inasistencia. Y ya alguno, ¿verdad?, que hasta después me contesta. Número 9 tampoco. Número 10, Juárez Martínez. Aquí, señor. Gracias. Número 11. Número 11. Tampoco, ¿verdad? Muy bien. Número 12. Presente. Gracias. 13. 13. 14. Presente, Miss. Gracias. 15. Presente. Gracias. 16. Presente. 17. Presente. Gracias. 18. Peñate Romero. 18. Peñate Romero. Tampoco. Vamos a ver. Polanco Avelar. 19. Polanco. Tampoco. Número 20. Ahí nos acaba de caer un mensajito. Vamos a ver. Presente nos dice ahí, ¿verdad? Número 20. 21. Presente. Gracias. 22. Riva Gómez. Y ella es raro, ¿verdad? Al 7, si lo mencionamos, sí, ya tiene lista el 7. Vaya, Rivas Gómez, no. 23. Presente. Gracias. 24. Presente. Gracias. 25. Presente. 26. Presente. Gracias. Y 27. Presente, señor. Gracias. Ahí nos está diciendo el 11. Manuel Alejandro. Y yo no sé si usted, papá, fue el que entró un poquito tarde. Ya le acabo de dar entrada, ¿verdad? Ahí a un niño, sería de revisar después, porque sí hay un niño que me acaba de ingresar. Recordemos que ya estamos finalizando la clase. Ya, ¿verdad? Solamente contestamos el libro y terminamos. La hora de ingresar es a las 10:30. Así que, por favor, ¿verdad? No se nos olvide. Vaya, ¿cómo llevamos el libro? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de la vida? Ajá, vamos a ver. ¿Cuál es el sentido de la vida, niños? ¿Nadie? Vaya, la respuesta le puede ayudar nada más en esta. Le puede ayudar. El sentido de la vida sería, póngalo en su libro. Después ahí va a andar preguntando. Sería la humildad de unos. La humildad de unos. Coma. De otros la riqueza. La humildad de unos, coma, de otros la riqueza. Coma, y el triunfo son al arbitrio de los hados. Así dice. Y el triunfo son al arbitrio, así dice esa palabra, arbitrio, de los hados.
Esa palabra arbitrio está un poquito rara. Ya después, ¿verdad? Se nos está preguntando sobre la crisis económica social. Ajá. ¿Qué podemos encontrar en la obra de la crisis económica social? ¿O será que no hay crisis económica en la obra? Todas las personas gozan de una buena posición económica. ¿Hay o no hay crisis económica en la obra, niños? Ajá, ¿noveno grado B? Sí, por el pobre y por el labrador. Excelente, ¿verdad? Ahí los dos grandes personajes serían el labrador. Miren, acá les estoy proyectando. Acá estaba uno. La humildad de uno, de otros la riqueza, el triunfo son el árbitro enojado. Y acá sería desde la miseria mía, mirando infeliz estoy, ajenas felicidad. Porque sí se puede observar, ¿verdad? Sí se puede observar en la obra la miseria. Ahí está la crisis económica social. Eso es lo que usted me tiene que poner, ¿verdad? Lo voy a dejar de proyectar. Y después dice que anota los adjetivos para los personajes del fragmento. ¿Cuál es un adjetivo? Esto ya es individual. ¿Cuáles son los adjetivos que usted le puede dar a la persona rica? ¿Cómo será el rico? ¿Cómo se lo imagina que va a ser dentro de la obra el rico? Y ahí él salía hablando y ahí nos daba unas pistas. Ajá. ¿Cómo va a ser el rico en la obra? Primeramente, la primera, y dice dos adjetivos. A cada uno le tiene que poner dos. El rico lo voy a ver como un personaje avaro. Ese sería el primer adjetivo, avaro. Quiere más, más y más. No quiere compartir, avaro. ¿Cuál sería otra cualidad del rico? ¿Cuál sería otra cualidad del rico? Vamos a ver, noveno grado. Noveno grado, ¿cuál sería otra cualidad? ¿O no encontramos cualidades, más cualidades ahí? Vamos a ver. Desconsiderado. Desconsiderado, excelente, muy bien. Va a ser una persona también desconsiderada, que no le va a importar lo que esté padeciendo el pobre, que no le va a importar lo que esté padeciendo el labrador. Entonces el rico, los dos adjetivos que vamos a encontrar va a ser avaro y desconsiderado. Muy bien. ¿Cuáles serían los dos adjetivos que le podemos dar al pobre? Y este está un poquito más fácil. ¿Cuáles son esos adjetivos que puede tener el pobre? Triste. Triste, muy bien. ¿Qué más? Triste, el pobre sí, puede estar triste el pobre. Y si es pobre, ¿qué más? Yo le pondría... Decepcionado. Decepcionado. Así nos decía Vale, yo, ¿verdad? Decepcionado. También puede ser decepcionado. Muy bien, excelente, ¿vale? Y también, ¿verdad? Le podemos poner hambriento. Solo son dos, usted lo va a elegir. Hambriento. ¿Por qué, señor? Porque una persona de escasos recursos no tiene las comodidades. Ahí pasa penuria, hambres, tristezas, aflicciones. Muy bien. Y ya después, ¿verdad? Tengo que ponerle dos cualidades al labrador. ¿Cómo se imaginan ustedes al labrador a pleno mediodía en punto, bajo el sol, ¿verdad? Ahí labrando la tierra. ¿Cuáles son esos dos adjetivos que le puedo poner al labrador? ¿Cuáles son esos dos adjetivos del labrador? Personaje ahí, ¿verdad? Trabajando bajo el sol, realizando trabajos pesados muchas veces. También tiene que estar bajo la lluvia. No le importa cómo esté el clima, pero siempre tiene que estar ahí pendiente.
¿Cuáles adjetivos le podemos dar al labrador? Trabajador. Trabajador. Cansado. Y cansado, ¿verdad? Y ya cansado, que sería trabajador y cansado. Pero yo creo que cansado como que resaltaría, porque ya una persona que quiera o no va a llegar cansado. Va a pasar cansado por todos esos trabajos que realiza. Excelente, muy bien. Y ya después tenemos al rey. El rey. Y en el rey veíamos ciertas cualidades o ciertas características del rey que dejaban, ¿verdad?, mucho que desear con el rey. Y ahí él, ¿verdad?, exponía toda esa riqueza que en sí tenía. Y no se les vaya a olvidar, ¿verdad?, que todavía tengo niños pendientes de la actividad de evaluar. Vaya, ¿qué cualidades puede tener el rey? ¿Cuáles son los adjetivos con los que voy a tratar al rey? Noveno. Ambición. Ambición, sí, el rey puede ser ambicioso. ¿Qué más? El rey. También lo puedo ver como orgulloso, ¿verdad? Orgulloso de todo lo que tiene. Ambicioso. Dominante, ¿verdad? Y por último tenemos a la hermosura. ¿Cómo usted puede considerar a esa hermosura? A ella, ¿verdad?, que se cree la más hermosa del mundo. A ella, ¿verdad?, que cree un ser perfecto. A ella que le encanta que le admiren su belleza. ¿Cuáles son esos? Narcisista. Narcisista, muy bien. Desconsiderada. Desconsiderada, muy bien. También Egocéntrica también. egocéntrica, ¿verdad? Excelente. Vanidosa también, ¿verdad? Mire que la llamamos un montón. Y ahí, ¿verdad? Con ese trastorno de personalidad, ¿verdad? Vaya, y la última, la número 4, dice, incluye un personaje más al fragmento y escríbele una participación en el diálogo. Usted, ¿qué personaje le podría añadir? Ya tenemos el rico, el pobre, el labrador, el rey y la hermosura. ¿Qué personaje usted le puede añadir a ese fragmento? Añádale un personaje, el personaje que usted quiera. Rico, pobre, labrador, rey, hermosura. ¿Qué personaje? Por ejemplo, por eso sería yo. Ahora puedo poner un ciudadano. Puedo poner, digamos yo, ahí no aparece de forma general el trabajador. Puedo poner yo un personaje, la melancolía. ¿Qué personajes pueden crear ustedes? Lo puede hacer creado el personaje. ¿Qué personaje puede intervenir ahí en la obra? Vaya. Y hasta aquí nos quedaríamos. Miren que ya se nos acabó el tiempo. Aquí se me salió, pero ya ingresó. Vaya, ya se nos acabó el tiempo. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Si no, nos quedaríamos hasta acá y nos veríamos la próxima semana. ¿Alguna duda, niños? ¿Dudas? Todo bien, dicen. Va, entonces nos quedamos hasta acá. Tenga una feliz tarde y primeramente Dios con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Gracias, señor. Feliz día. Gracias, señor. Feliz tarde.
Gracias, señor. Gracias, nos vemos, nos vemos. Nos vemos, feliz día.